Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente en esta mañana. Qué bueno es que otra vez podemos nosotros reunirnos vía virtual para poder adorar juntos a nuestro Señor, para poder escuchar su palabra, para poder orar los unos por los otros y alabar a nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios. En este momento nosotros vamos a iniciar este tiempo en oración, buscando la bendición de Dios, buscando que nuestro buen Dios nos acompañe a cada uno desde sus hogares para adorarle a Él y reunirnos con Él. Vamos a orar. Padre eterno, gracias damos en la mañana de hoy porque nos permites reunirnos una vez más por medio de estas distintas plataformas. Gracias, Señor, por los hermanos que semana tras semana se han dedicado a preparar este tiempo para que nosotros podamos seguir adorándote, aunque desde lejos, a la distancia. Qué bueno es, Señor, saber que tú eres un Dios que estás en todas partes y que nosotros desde nuestros hogares podemos adorarte, podemos escuchar tu palabra. Oramos, Señor, y anhelamos ese momento en el que podamos una vez más reunirnos aquí en tu casa y todos juntos elevar a una sola voz, a una sola voz, Señor, nuestra voz para cantarte a ti, para adorarte a ti, para exaltar tu santo y bendito nombre. Qué bueno será, Señor, ese momento en el que juntos podremos congregarnos aquí en su casa y una vez más disfrutar de la comunión, de la armonía los unos con los otros. Pero gracias damos, Señor, que mientras tanto podemos hacerlo por esta vía, que mientras tanto, Señor, en nuestros hogares nosotros podemos alabarte y bendecir tu nombre. Así que, Señor, complácete en esta mañana, en cada uno de nuestros hogares, de estar con nosotros, con nuestras familias, que nosotros podamos exaltar tu nombre, que estemos atentos a tu palabra, que nuestros corazones, Señor, estén dispuestos a adorarte por medio de las alabanzas, pero también adorarte por medio de nuestra obediencia a tu palabra. Háblanos, Señor, en el día de hoy. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Muy bien, hermanos, quisiéramos en este momento también recordarles que mientras estamos en tiempo de cuarentena, cada domingo a las 10 de la mañana nosotros estamos transmitiendo el culto para que ustedes puedan beneficiarse de la adoración a nuestro Señor, de la predicación de la palabra. Así que cada domingo de manera puntual a las 10 de la mañana nos estamos reuniendo para celebrar nuestro culto al Señor. También recuerden que hay distintos grupos de escuela dominical que se están reuniendo, algunos a las 9 de la mañana, sé que los jóvenes se están reuniendo a las 9 de la mañana por medio de Zoom. Las damas se están reuniendo los lunes en la noche, hay caballeros y hay otro grupo de damas también que se están reuniendo los domingos en la tarde. Y hay otros grupos de estudio bíblico, tiempo de devocional, tiempo de oración. Y si usted está interesado en integrarse a uno de estos grupos durante la semana, les invito a que vayan a la página de Facebook o que contacten a uno de los hermanos que está a cargo de estos grupos para que puedan también semana tras semana, en algunos casos día tras día, involucrarse en estos grupos para ser edificados, para ser animados con la palabra de Dios, para poder tener comunión los unos con los otros, aunque sea por medio de la cámara, por medio de la pantalla, de su computadora, para estar orando también, intercediendo los unos por los otros. Así que en este tiempo de distanciamiento social, el Señor nos ha provisto de todas estas herramientas para quizás acercarnos aún más todavía. Queremos recordarles que además de estos grupos, también los miércoles tenemos nuestro tiempo de oración a las 7:30. A las 7:30 de manera puntual nos reunimos para tener nuestro tiempo de oración y un estudio bíblico. Los jueves tenemos el tiempo de preguntas y respuestas a partir de las 6 de la tarde. Y una vez más, para cualquiera de estos grupos, usted puede contactarnos a uno de nosotros para saber cómo accesar a estos grupos y beneficiarse del tiempo en la palabra, del tiempo en oración, del tiempo en comunión. Les recordamos, hermanos, que si hay alguno de ustedes que está pasando por alguna necesidad, sea de salud, sea económica, sea de alimento, por favor, contáctenos
a nosotros, sea el pastor Pedro, a un servidor o algún otro hermano de la iglesia, para nosotros estar orando por ustedes, pero también en la medida de lo posible hay muchos hermanos que el Señor ha dispuesto en su corazón el poder asistir, el poder ayudar a otros y así mostrar amor a la iglesia de Dios e incluso a personas que todavía no son parte de nuestra iglesia. Quizás el Señor utilice este tiempo para que nosotros mostremos amor a los demás y al mostrar amor los unos para con los otros, los demás van a saber que realmente somos discípulos de Cristo. Así que si está pasando por alguna necesidad, no dude en contactarnos y en la medida de lo posible, en la medida que el Señor provea, vamos a ver cómo podemos ayudarles. Por último, antes de pasar al tiempo de adoración, queremos en esta semana recordar que hay varios hermanos que estarán de cumpleaños. El hermano Miguel Ángel Sánchez estará de cumpleaños en el día de mañana. También en esta semana, el día 21, la hermana Milagros de Penso, la hermana Bélgica de Ramos estarán de cumpleaños. César Branch y Víctor Cabral estarán de cumpleaños el día 23. Así que les animamos a que le escriba, que quizá le dé una llamadita a estos hermanos para felicitarle cuando estén de cumpleaños y sabemos que esto va a ser de gran bendición. Hermanos, vamos en este momento ahora a disponer nuestro corazón para adorar al Señor por medio de las alabanzas. Que el Señor les bendiga. Día a día tú has sido fiel, no has cambiado y no cambiarás. Maravillado estoy con tu amor, porque me amaste siendo un pecador. Cuando recuerdo mi vida sin ti, sin esperanza en sombras viví, mas hoy reboso en ese perdón, porque adoptaste a un vil pecador. Te alabaré, te glorificaré, porque agradecido estoy por tu inmenso amor. Te alabaré, te glorificaré, porque tu hijo soy, te alabaré. Cuando en prueba te exaltaré, y cuando duela en ti confiaré, porque conozco tu inmensa bondad y sé que nunca me abandonarás. Te alabaré, te glorificaré, porque agradecido estoy por tu inmenso amor. Te alabaré, te glorificaré, porque tu hijo soy, te alabaré. Toda mi vida la pongo a tus pies, haz lo que quieras con ella, mi rey, hasta que vuelvas con fe cantaré. Día a día tú has sido fiel, día a día tú has sido fiel. Te alabaré, te glorificaré,
tu inmenso amor. Te alabaré, te glorificaré, porque tu hijo soy, te alabaré. Porque tu hijo soy, te alabaré. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo yo que es el hombre para que tengas de memoria, y el Hijo del hombre para que lo visites. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo yo que es el hombre para que tengas de memoria, y el Hijo del hombre para que lo visites. Digo yo que es el hombre para que tengas de memoria, y el Hijo del hombre para que lo visites. Oh Jehová. Muy bien, hermanos, es bueno estar alabando a nuestro Dios y estar cantándole juntamente con nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros hogares. Es bueno adorar a nuestro Señor. Vamos a adorar ahora también por medio de este tiempo de oración. Mientras tanto, damos la bienvenida también a todos aquellos que están en sintonía con nosotros, que están viéndonos y escuchando este tiempo de adoración a nuestro Señor, y estarán también atentos a la palabra de Dios. Tú que estás viéndonos y oyéndonos, te damos la bienvenida y pedimos la bendición de Dios sobre la vida de ustedes también. Los hermanos de la Iglesia Bautista Cristiana en Baní, también les damos la bienvenida. Gracias por estar atentos siempre a nuestros cultos. El Señor sigue dirigiendo sus vidas. Por lo tanto, vamos ahora a inclinarnos delante de nuestro Dios y vamos a orar a Él. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú eres Dios y te has manifestado a nosotros como Dios. Gracias por tu perdón en Cristo Jesús. Gracias por la sangre preciosa de Él que fue derramada
para limpiarnos y lavarnos de todos nuestros pecados. Gracias, oh buen Señor, por habernos alcanzado a nosotros con el Evangelio y habernos dado la fe para creer. Gracias, oh Señor, porque vemos que tú deseas acercarte a nosotros para salvar nuestras almas y para darnos el perdón y la vida eterna. Gracias por mostrar que esa vida eterna está disponible para todo aquel que cree. Y así, Señor, tú nos dices que tú amaste a este mundo de tal manera que entregaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas sí tenga vida eterna. Tú te haces disponible, tú te acercas porque tú deseas que todos sean salvos y que ninguno se pierda. Por lo tanto, gracias, oh buen Dios. Con esto, aquellos que hemos recibido esta gracia tuya como salvación, aquellos que hemos podido confiar en Cristo Jesús como único Señor y Salvador, nosotros te alabamos, nosotros podemos contar perfectamente las maravillas que tú haces en nuestro favor, lo maravilloso que tú eres como Dios y como Padre y como Señor. Gracias, oh Señor, por manifestarte de esta manera. Por lo tanto, nosotros sí te alabamos, por lo tanto, nosotros sí te reconocemos como Dios y como Rey y como glorioso Señor. Sabemos, Señor, que hay insensatos que te rechazan, hay insensatos que niegan tu existencia, hay insensatos que son demasiado orgullosos para aceptar que tú eres Dios sobre ellos. Sabemos, oh Señor, que un día toda rodilla se doblará. Nosotros desde ahora la doblamos y la doblamos con alegría y con gozo. Pero un día, aún aquellos que ni hoy ni en aquel momento querrán doblar su rodilla, la doblarán como quiera, porque tú eres Dios para siempre. Rogamos, oh Señor, que si alguno escucha estas palabras a través de futuras grabaciones, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo cree en esa persona, provoque en esa persona arrepentimiento y que regresen a tus brazos para salvación en Cristo Jesús nuestro Señor. Sabemos que hay hombres que hacen alarde de su conocimiento y hacen alarde de su poder y de su capacidad, cosas que recibieron de ti, pero ellos se alardan como si fueran de ellos. Incluso vemos como hoy día eso está sucediendo durante este tiempo de la lucha en el mundo contra el impacto de este virus sobre las personas, sobre las poblaciones. Hay muchos que hacen alarde de su capacidad. Te ruego, Señor, que a nosotros nos des un sentido de humildad, de humillación y aceptar, Señor, que tú tienes el control de todo y que en esta prueba tú te engrandeces. Por lo tanto, sabemos, oh Dios, que tú eres el juez que a este humilla, que a aquel enaltece. Sabemos que el cáliz está en tu mano, oh Dios, y que tú eres el que decide el futuro de nosotros según tu buena y perfecta voluntad. Sabemos, sin embargo, que los impíos que rehúsan reconocer a Cristo como Señor y Salvador único y todo suficiente, sabemos, Señor, que lamentablemente recibirán el justo castigo que merecen, que merecemos todos, pero que ellos insisten en rehusar reconocer en Cristo el único y suficiente Salvador, cosa que tú sí nos diste la gracia para hacerlo. Por lo tanto, siempre anunciaremos tus verdades y tus glorias, oh Señor, tus maravillas. Nosotros cantamos y alabamos tu nombre. Nosotros reconocemos tu gloria, tu exaltación. Sabemos que tú eres Dios altísimo. A ti te cantamos, a ti te adoramos, oh Dios del cielo. Qué alegría
viene a nuestros corazones cuando podemos cantar de esta manera. Rogamos, oh Señor, que pronto podamos estar haciéndolo en este salón juntos de nuevo, y que en algún momento podamos hasta darnos ese abrazo que nosotros tanto disfrutamos. Señor, sabemos que en estos tiempos hay personas que están en verdadera prueba, y por eso queremos colocarlos delante de ti. Pruebas de salud, como por ejemplo la mamá de nuestra hermana Katy Gómez de Santiago. Rogamos, oh Señor, por su salud, para que puedas restaurarla por completo en estos procedimientos que le están haciendo. Dale sabiduría a los médicos, dale fortaleza a su cuerpo, dale, oh Dios, la posibilidad de restaurarse en su salud totalmente. Tú eres Dios, y por eso, como confiamos en ti, creemos en ti, traemos a la mamá de Katy a tu presencia. Asimismo, con la mamá de la hermana Jacqueline, gracias, oh Dios, porque los procedimientos que se realizaron se han podido realizar. Pedimos, oh Señor, que sigas trabajando en la recuperación total de ella. Pedimos, oh Señor, para estas familias la tranquilidad, la calma tuya, la paz tuya para con ellos. Esto te lo rogamos, por favor. Asimismo, con nuestra hermana Xiomara Daniels, rogamos, oh Dios, que tú seas con ella, que tú afirmes su corazón, que afirmes sus ojos y afirmes sus ojos para mirarte a ti, afianzarse en ti. Y Señor, si quisieras moverte a misericordia, tu poder es suficiente para sanarla por completo. Sabemos, oh Dios, que tú haces tu voluntad, pero nosotros también tenemos la posibilidad de pedirte, y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Pedimos por aquellos que tienen negocios que están siendo afectados por todo este tiempo. Negocios, Señor, que emplean a diferentes personas, que llevan esos ingresos a sus familias. Negocios que son fuente de provisión para muchas familias. Queremos pedirte, oh Dios, que estos negocios puedan fortalecerse inmediatamente, se pueda abrir la economía de nuevo, y pedimos, oh Señor, que le dé sabiduría a las autoridades para que esto sea en el momento preciso, según tú, Señor, y no según ellos. Rogamos, oh Padre, que provoques que estos negocios puedan recuperarse y estas personas puedan seguir o de nuevo recibir los ingresos que necesitan para la provisión de sus familias. Asimismo, los hermanos que han perdido sus empleos puedan encontrar de nuevo empleos o fuentes de ingresos para sus familias. Asimismo, los hermanos que prestan servicios o consultorías de diferentes tipos, también te ruego, Señor, que seas con ellos. Y te damos gracias por aquellos que no han perdido sus empleos, no han perdido la fuente de sus ingresos. De hecho, a algunos hasta les ha ido mejor en este tiempo, y esto es gracia tuya, y te alabamos, oh Señor, por ello. Rogamos por las familias que sabemos que ya con el tiempo, tanto tiempo enclausurados, muchos niños necesitan disiparse. Te rogamos por estas familias, quizás que se han creado algunas dificultades en las relaciones. Rogamos tu gracia, tu misericordia sobre ellos. Rogamos por los matrimonios. Algunos matrimonios se han fortalecido en este tiempo. Algunos matrimonios han recibido verdaderas pruebas en este tiempo. Pedimos, Señor, tu gracia, tu misericordia sobre todos y cada uno. Pedimos, Señor, esa misma gracia, esa misma misericordia sobre la Iglesia Bautista Cristiana. Gracias, oh buen Señor, por todos aquellos que se han movido a misericordia y han ayudado a otros que tienen más necesidad. Gracias, oh buen Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Ante Él nos doblegamos, a Él adoramos. Amén.
Bien, hermanos, vamos a seguir adorando a nuestro Dios con un corazón alegre, con gozo, también una disposición de cantar de veras. Nosotros estamos en un culto, aunque estamos en nuestras casas. Recordemos, hermanos, que la iglesia está unida en este tiempo adorando a nuestro Dios. Estamos en un culto al Señor. Estamos en un tiempo de adoración colectiva, aunque cada uno en su hogar. Ya Dios sabrá cuándo volver a juntarnos. Prepara, Dios, mi corazón para recibir. Rompe el doloroso en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, tu fruto haz crecer, haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela Dios tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Señor. Viva la luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda en la tentación, sabiduría me das, manjar a los hambrientos, esclavos libertad, riqueza al alma, pobres, ven háblame, Señor. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela Dios tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna.
Bien, hermanos, ha llegado el momento en el que nosotros podemos adorar a nuestro Señor por medio de nuestros diezmos y ofrendas. Y como cada semana hemos ido colocando en pantalla los números de cuenta donde usted puede transferir para, ya sea para el diezmo o la ofrenda, también hay una cuenta específica para aquellos hermanos que desean ayudar a otros que están en necesidad. Y en pantalla ustedes verán esos números donde quizás ahora o en el transcurso de la semana usted puede hacer una transferencia, puede hacer un depósito para ofrendar, para ayudar a nuestros hermanos, para ayudar y seguir contribuyendo a la obra de nuestro Señor. Así que vamos a orar en este momento para adorar a nuestro Señor por medio de nuestros diezmos y ofrendas. Padre eterno, gracias damos, porque ahora que tenemos la oportunidad de adorarte a ti por medio de nuestros diezmos y ofrendas, recordamos que tu palabra nos recuerda una y otra vez que tú eres un Dios poderoso, que tú eres un Dios que estás vivo, que escuchas nuestro clamor, que estás atento, que miras nuestras necesidades, que te acercas a nosotros, Señor, y prometes suplir para nuestras necesidades. Tu palabra nos exhorta a que pongamos nuestra vista, a que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y tú prometes, Señor, que vas a suplir para nuestras necesidades. Por tanto, Señor, que aún en este tiempo nosotros no nos afanemos, que nosotros no estemos preocupados desmedidamente, que no entremos en ansiedad, sino que al poner nuestros ojos en ti, podamos confiar que ciertamente, Señor, tú suplirás para nuestras necesidades. Por tanto, Señor, rogamos que en esta mañana y en cada día, Señor, nosotros podamos ofrendar a ti, podamos traer estos diezmos y ofrendas de manera gozosa, de manera alegre, mostrando nuestra confianza de que dependemos de ti. Glorifícate, Señor, por medio de estos diezmos y ofrendas. A ti sea la honra y la gloria. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Antes de pasar al tiempo de la predicación, vamos a entonar un himno más. Cuando contemplo por donde he andado, veo la mano de Dios sobre mí. Y si hay algo que aprendí en mi vida, mi Redentor es verdadero y fiel. Mi Redentor es verdadero y fiel. Sus palabras siempre cumplirá. Cada mañana su gracia nueva es. Mi Redentor es verdadero y fiel. Me regocijo al leer la promesa. Estoy haciendo un lugar para ti. Y algún día yo veré a mi Señor. Mi Redentor es verdadero y fiel. Mi Redentor es verdadero y fiel. Sus palabras siempre cumplirá. Cada mañana su gracia nueva es. Mi Redentor es verdadero y fiel. Y en cada situación su amor así
Bien, hermanos, vamos ahora a meditar en la palabra de Dios. Vamos a buscar segundo libro de Reyes, capítulo 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Mientras tanto, vamos a orar. Padre, gracias por este momento que nosotros podemos concentrarnos en tu palabra y rogamos, oh Señor, que traigas luz a nuestra mente, a nuestra alma y traigas fuerza a nuestra voluntad. Queremos oír tu palabra y queremos creerte a ti, oh Señor Dios. Te ruego que nos concedas esta gracia y tengas misericordia de nosotros. Te lo pedimos porque queremos ver a Cristo glorificado en nuestras vidas. Para tu gloria te lo pedimos. Amén. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 23. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo lo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel.
Señor bendiga su palabra. Ustedes saben que, estimados, la fe es inútil. Y quisiera aclararlo. La fe es inútil cuando está en sí misma. Nosotros constantemente, y ustedes saben, probablemente ustedes mismos lo han dicho, que la gente dice, no, ten fe, solo cree, solo ten fe. ¿Pero fe en qué? ¿Fe en qué? Incluso muchos creyentes dicen lo mismo, solo cree en Dios. ¿Cree qué cosa de Dios? Y si esa no es la voluntad de Dios, sea lo que sea la circunstancia, la situación de lo que ustedes estén hablando, la fe por sí misma es absolutamente inútil. La fe tiene que tener un fundamento seguro, realmente seguro. Un ejemplo de la fe inútil, cuando no está un fundamento seguro, es lo que sucedió hace muchos años atrás en el estado de Mississippi. En una carretera X, de noche estaban viajando los carros y estaban viajando a la velocidad normal que se viaja en esa carretera, algunos más rápido, otros no tanto, e iban uno tras el otro, y cruzaron varios puentes. Iba un camión en la misma carretera, y delante del camión él podía ver más o menos unos cuantos metros delante las dos luces rojas de un carro que iba delante de él. De repente las luces desaparecieron. El chofer del camión se sorprendió y siguió hacia adelante porque no sabía lo que estaba pasando, y de repente encontró que el puente al que él había llegado había colapsado, y él también, igual que el carro delante de él cayó al río. Por la gracia de Dios logró escapar de dentro del camión, logró llegar a la orilla y se apresuró a regresar a la autopista para tratar de alertar a los demás carros, que los demás vehículos que se detuvieran, que no siguieran hacia adelante. ¿Por qué? Porque todos ellos tenían fe que el puente estaba en su sitio, porque ellos habían pasado por ahí probablemente muchas veces y conocían. O sea, sabemos que ahí hay un río, pero sabemos que hay un puente. Y entonces seguían a toda velocidad hacia su destrucción, porque no había un puente seguro para que esos carros, uno tras el otro, esos vehículos pesados pudieran cruzar de un lado al otro del río. Su fe en la carretera, su fe en que el puente estaba ahí, era una fe inútil. Los vehículos que veían a este hombre haciendo señas en la carretera de noche completamente mojado, no le hacían caso, se desviaban y seguían hacia su destrucción. Una fe inútil, porque no estaba basada en algo seguro. Muchas veces nosotros tenemos ese tipo de fe, no tenemos fe en algo seguro, no colocamos nuestra fe realmente en quién Dios es y cómo Él se manifiesta y Él se revela en su palabra. Nosotros necesitamos creer a Dios, creerle de verdad, creer cuando Él dice que Él quiere salvación para nosotros, que Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda, que Él quiere darnos una vida que glorifique al Señor, que su voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Tenemos que creerle a Dios, que Él, todo lo que Él ha manifestado y revelado en su palabra es para nuestro bien. Tenemos que creerle a Dios. Cuando Él dice
Cuando el Señor Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, tenemos que creerle, que nadie va al Padre para salvación, nadie va a estar eternamente con el Padre, excepto a través de Jesucristo, su Hijo, el verdadero Señor y Salvador, el verdadero Redentor. Hay que creerle a Dios. Muchos no quieren creerle lo que Él dice y se aferran con su fe a fundamentos inútiles, religiones que los llevan a la destrucción. El Señor quiere que tú creas a Él. Y en el día a día, muchos vienen al desánimo, muchos se sienten como con un peso sobre ellos por diferentes situaciones. Acabas de perder tu empleo, tu empresa probablemente no sobreviva este tiempo. Como me decía recientemente un empresario, mínimo este tiempo ha echado mi empresa por lo menos 2 años para atrás. Bueno, ojalá sea así y no que la empresa quiebre. Pero estaba sumamente compungido porque él tuvo que lamentablemente dejar ir a varios de sus empleados. Y él decía, tienen familias, tienen niños, tienen cuentas que pagar, pero tuve que hacerlo. Quizás tú eres uno de esos afectados. Quizás tú no tienes tu trabajo, quizás familiares tuyos enfermos, quizás tú mismo enfermo. Y si no es de este virus, de cualquier otra situación. Y te desanimas porque no ves una solución de cerca. Estimados, nuestro desánimo viene cuando nosotros dejamos de creerle a Dios. No es de creer en Dios, de que Él existe, de que Él es todopoderoso, sino de creerle a Él, de lo que Él ha prometido para ti y para mí. Por lo tanto, quisiéramos animarles a creer a Dios de manera absoluta. El desánimo, estimados, se vence cuando vemos como Dios ve. El desánimo se vence cuando vemos como Dios ve. Y lo que Dios ve con relación a nuestras vidas, ya ha sido revelado en su palabra para ti y para mí, para confianza, para certeza, para seguridad tuya y mía. Tenemos aquí en este texto esta situación en el reino del norte, en Israel, el rey Joram. Todos los reyes del reino del norte, llamado Israel, todos los reyes fueron impíos. Ninguno de esos reyes quiso seguir a Jehová. Y por lo tanto, constantemente eran atacados y vencidos, excepto con algunos casos que el Señor tenía misericordia y los libraba, como en este caso específico, que el rey de Siria, en algunas traducciones dice Aram, que es lo mismo, hacía guerra contra Israel. El reino del norte, Judá estaba al sur. Y entonces, pues, él trató de destruir a Israel, pero por Eliseo, el profeta Eliseo, el Señor protegió a Israel, protegió al rey de Israel y también al pueblo. ¿Por qué? Porque cuando el rey de Siria trazaba una estrategia, Dios se la revelaba a Eliseo y Eliseo le decía al rey de Israel, mira, no te vayas por ahí, y el rey de Israel mandaba a confirmar y así mismo era. Y entonces se enojó el rey de Siria y quiso prender a Eliseo cuando supo que era Eliseo que estaba haciendo esto. Es interesante que a pesar de que el rey de Siria sabía que Eliseo descubría perfectamente lo que él decía en su cámara más secreta, que él no pensó que Eliseo iba también a saber que el rey de Siria, iba a venir a prenderlo. O sea, el mismo Dios que le revelaba a Eliseo sobre los planes de guerra, de la estrategia de guerra del rey de Siria,
es el mismo Dios que le podía revelar a Eliseo la estrategia del rey para prenderlo a él. Pero parece que no se le ocurrió y fue a prenderlo. Y bueno, esa es la historia. Vemos en esta historia algunos principios muy interesantes que pueden ayudarnos a nosotros a creer y a animarnos. Y vamos a verlo uno por uno. En primer lugar, yo quisiera resaltar lo siguiente aquí. Si como Israel, si como el pueblo de Israel, ese reino del norte, nosotros insistimos en la desobediencia, Dios pudiera permitir que los resultados de nuestra nefasta conducta nos alcancen. Versículo 8, el rey de Siria tenía guerra contra Israel y los sirios eran poderosos en ese momento. Y los sirios enviaban bandas armadas. El general sirio tenía esa estrategia de mandar pequeñas fuerzas de su ejército en diferentes sitios para vencer a esos pueblos pequeños y poco a poco iba tomando cautivos hacia Siria. Por ejemplo, recuerden, en el capítulo 5 tenemos el caso de Naamán, que la esposa de Naamán tenía una muchacha que era de Israel, que había sido tomada como consecuencia de esas incursiones, de esas bandas armadas de los sirios. Recuerden eso. Ese es un ejemplo de lo que ellos hacían. Entonces, en Números 32, 23 dice lo siguiente: mas si así no lo hacéis, si no obedecen, si no hacen lo que Dios dice, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Sí, muchas veces nosotros estamos cosechando consecuencias de nuestra nefasta conducta. Y el Señor, como le hemos dicho muchas veces, el Señor no castiga cuando nosotros pecamos, el Señor castiga cuando insistimos en pecar contra Él. Por lo tanto, corrijámonos, hermanos. Oseas 5:5 dice: tropezarán en su pecado. Porque si insistes en tu pecado, las consecuencias van a venir. El Señor va a un momento que va a decir: está bien, dale para allá. Como sucedió en Romanos capítulo 1, que Dios los entregó. El Señor soltó la soga, tú sigues alando la soga, el Señor va a haber un momento que la va a soltar y tú vas a recibir las consecuencias de tu pecado. Proverbios capítulo 5, versículo 22, prenderán al impío sus propias iniquidades lo van a prender. Y dice: y retenido será con las cuerdas de su pecado. Pero qué bueno que tenemos a un Dios que es misericordioso y glorioso. Miqueas capítulo 7, versículo 18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Qué bueno es nuestro Dios. Y el Señor nos trae esta historia para animarnos. Es cierto que a menudo vamos a cosechar las consecuencias de nuestra vida, de acciones que tomamos, acciones de desobediencia directa a la revelación de nuestro Dios en su palabra. Pero el Señor es misericordioso. Por lo tanto, punto número 1, si como Israel insistimos en la desobediencia, Dios pudiera permitir que los resultados de nuestra nefasta conducta nos alcancen. Versículo 8. Pero también nosotros más adelante vemos del versículo 9 al 13, que Dios te puede usar para librar a otros, pero a ti mismo te prueba. El Señor te puede usar a ti para librar a otros, pero a ti mismo te prueba. Lo vemos esto como Dios usó a Eliseo para librar al rey de Israel. Sin embargo, permitió que el ejército sirio
llegara hasta la ciudad donde él estaba para prenderlo. Y por eso se asustó este siervo, este hombre que servía a Eliseo, que por cierto no es Giese. Recuerden que Giese había sido ya destituido, había sido despedido, porque Dios lo rechazó por lo que él hizo con Naamán y le dio lepra para el resto de su vida. Entonces esta era otra persona que no era Giese. Entonces puede ser que Dios te use para librar a otros, pero a ti mismo te pruebe. ¿Y por qué no? Porque yo de seguro tengo cosas en mi vida que necesito cambiar. Y el Señor me prueba para llamar atención hacia esas deficiencias de mi carácter, de esas deficiencias de que yo estoy resistiendo la mano del Señor sobre mí, para yo cambiar y para yo poder ser más obediente a Él. Y Dios te puede usar para librar a otros, pero a ti mismo te prueba. También vemos en tercer lugar que nuestro enemigo, nuestro adversario, podrá tener mayor poderío y mejores tácticas que nosotros. Pero nosotros tenemos a Jehová. Nosotros tenemos al Señor. Versículo 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, o sea, la ciudad de Dotán, donde estaba Eliseo, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Este era un ejército mayor que el que inicialmente el rey de Siria estaba que él estaba usando para tratar de atrapar al rey de Israel. Es un gran ejército, le envió, no todo su ejército, sí, pero un gran ejército que lo envió. Y tenía la ciudad sitiada. Sitiada significa que la tenían rodeada con soldados, con caballos, con carros. Entonces, cuando se levanta el que servía al varón de Dios, se asustó, porque era para asustarse. La ciudad estaba completamente rodeada por este temerario ejército y este despiadado rey de Siria. Por lo tanto, era de temer. Y es verdad, ellos pueden tener más poderío, mejores tácticas que nosotros. Ellos pueden desarrollar planes mejores que nosotros, pero nosotros tenemos a Dios a nuestro lado. Dios que sabe exactamente todo lo que nuestros adversarios están haciendo. Todo lo que estas circunstancias que nos adversan, todos los detalles de dónde vienen y hacia dónde van, Dios lo conoce todo. Nosotros no lo vemos, pero Dios lo ve. Y justamente es parte de este mensaje, es el objetivo de este mensaje, que aprendamos a ver como Dios ve, para que nos animemos, para que creamos a Dios y nos animemos sin importar las circunstancias. El punto número 4 justamente habla de eso. Las circunstancias son pruebas dependiendo de tu visión y de cuánto tú crees a Dios realmente. Repito, las circunstancias son pruebas, se convierten en pruebas realmente para mí, dependiendo de tu visión, de mi visión y cuánto realmente creo a Dios. Versículo 13 dice, y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y fue dicho, y aquí él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Y entonces su criado le dijo, ay, señor mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Las mismas circunstancias. Sin embargo, son pruebas dependiendo de tu visión. ¿Cómo tú ves, cómo tú evalúas estas circunstancias a la luz de lo que Dios ya te ha dicho?
que tú eres la niña de sus ojos, que tú eres su hijo, que Él envió a su hijo a la cruz. Y si Él ya te entregó, ya entregó al Señor Jesús en la cruz, Él murió por ti en tu lugar y fue resucitado para confirmar tu justificación y ascendió al cielo para preparar lugar para ti. Y no solamente eso, sino que Él está intercediendo delante del Padre, orando por ti continuamente, y ha prometido venir a buscarte para llevarte, para estar con Él para siempre. Todas esas verdades están ahí. ¿Por qué nos desanimamos? Porque nosotros queremos vivir el ahora sin una visión de la eternidad. Amados hermanos, esta pequeña tribulación momentánea debería provocar en nosotros una expectativa gloriosa de gloria. Cree al Señor y anímate. Y no te dejes arropar y aplastar por estas circunstancias, que yo sé que momentáneas, son duras, todos nosotros pasamos por ellas. Pero justamente el punto número 5 es el versículo 16. Eliseo dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros con los que están con ellos. Exactamente el punto número 5, exactamente las mismas circunstancias pueden ser pruebas o tentación para unos y paz para otros. Exactamente las mismas circunstancias. El que servía a Eliseo y Eliseo estaban exactamente en las mismas circunstancias. Pero para el que le servía, wow, ¿qué pasó? Wow, ¿y ahora qué no vamos a hacer? Esto es terrible. Y Eliseo dice: ¿terrible? No, para nada. ¿Cómo que terrible? Más son los que están con nosotros con los que están con ellos. Pues yo no veo a nadie. Ese es tu problema. Es que no ves como Dios ve. Eliseo veía como Dios veía. Y por eso podemos creer a Dios cuando aprendemos a ver como Él ve. ¿Y cómo vemos? De acuerdo a lo que Él nos ha prometido en su palabra, lo que Él ha revelado. Amados hermanos, nosotros, esta es una habitación temporal. Esto es temporal, todo esto que está aquí es temporal. Que mientras tanto duele, sí, pero eso es para crear en nosotros un mejor carácter, parecernos más a Cristo Jesús. La eternidad es lo que importa. Y mirar hacia la eternidad: pastor, pero es que mira como yo estoy enfermo, mira la situación mía, y si me muero. Algunos han dicho que la muerte es dolorosa. Para el creyente jamás debe ser dolorosa. Ahora, puede ser que la enfermedad que yo tenga produzca en mí dolor. Puede ser que yo tenga una enfermedad tal que yo realmente esté bajo un intenso dolor físicamente. Pero por eso es que ahora, mientras el Señor nos tiene relativamente sanos, es que nuestra alma debe estar añorando la presencia, la gloria de Dios, para que si llega esos momentos, o cuando esos momentos lleguen, nuestra alma está regocijada y está en expectativa, e incluso en deseo de pasar a la presencia de Dios, mientras nuestro cuerpo sí puede estar sufriendo y sí pudiéramos derramar lágrimas de dolor. Pero para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo, el morir es ganancia, es mucho mejor, decía el apóstol Pablo. ¿Por qué no creer lo que Dios ha revelado? Mira las cosas, aprende a ver como Dios ve. Cree y anímate. Versículo 17, punto número 6. Cuando dudas, tu problema no es lo que ves, es lo que no ves. Cuando dudas, tu problema no es lo que ves,
es lo que no ves, versículo 17. Lloró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos, o sea, de aquel que le servía. Aquel que dijo: wow, ¿qué va a pasar? Esto es terrible. Eliseo ora por él: abre sus ojos para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo estaba en el monte allá y alrededor de él montones de personas. Nosotros vemos demasiado las circunstancias alrededor de nosotros y somos ciegos espiritualmente. Aprendamos a ver como Dios ve. Cree y anímate. El pastor Jason Meyer dice que cuando nosotros dudamos, cuando nosotros estamos, sentimos depresión, sentimos desánimo, el problema no es lo que nosotros estamos viendo, dice él, sino es que no estamos viendo lo suficiente. Como sucedió aquí, él hace ese comentario con relación a este versículo. Es que este criado de Eliseo no estaba viendo suficiente, solamente estaba viendo lo que estaba frente a sus ojos. Y no estaba viendo lo suficiente, no estaba viendo como Dios ve. Eliseo sí estaba viendo como Dios ve. Y tenemos que aprender a ver como Dios ve. Él no estaba viendo lo suficiente. Nosotros tenemos que mirar, colocar nuestra mirada más allá de nuestras circunstancias. Cree y anímate. Si solamente tienes en tus ojos la mirada de lo eterno, si solamente pudieras entender lo indescriptible que será ese momento cuando nosotros veamos al Señor Jesucristo cara a cara. Si solamente pudiéramos tener ese momento y de ese momento en adelante como nuestro más anhelado tesoro en esta tierra, aprenderemos a ver como Dios ve. Aprenderemos a mirar más allá de las circunstancias que están a nuestro alrededor. Los discípulos se escondieron después de la crucifixión de Cristo porque por esta misma razón. Porque no estaban viendo lo que Dios veía. No estaban recordando lo que el Señor Jesús le había revelado muchísimas veces. Entonces se escondieron. Pedro y los discípulos regresaron a la pesca. ¿Por qué? Por la misma razón. Porque no estaban viendo lo suficiente. Los tesalonicenses se entristecían por los hermanos que ya habían fallecido, que ya habían partido, por la misma razón. Y el apóstol Pablo entonces les ayuda a ver más allá de las circunstancias. Habrá un día que el Señor Jesucristo vendrá en las nubes y dirá con una voz de trompeta: vengan a mí, todos nosotros iremos a Él. Aleluya. Tenemos que aprender a ver como Dios ve más allá que estas circunstancias, amados hermanos. Punto número 7. Dios confirma la vida y ministerio del que cree en Él. Y vemos eso en el versículo 18 y 19. Y luego que los sirios descendieron, ¿verdad?, de las montañas del alrededor y vinieron, Eliseo los recibió. Y oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego, Señor, que hieras con ceguera a esta gente. El criado de Eliseo no fue herido con ceguera. Era su propia ceguera espiritual, porque estaba poniendo su mirada en las circunstancias en vez de en Dios. Eliseo tenía su mirada en el Señor, pero Eliseo ahora dice: a estos sirios sí, hiérelos tú con ceguera, hiérelos para que estén desorientados y puedas mostrar la gloria tuya. Y entonces eso sucedió. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Versículo 19. Después les dijo Eliseo:
no es este el camino, ni esta la ciudad, seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Pero es interesante, conforme a la petición de Eliseo. Mis hermanos, las acciones de aquel que cree a Dios, a aquellos que no creen realmente a Dios, que creen en Dios, se dicen hijos de Dios, probablemente hasta se reúnen con nosotros y hasta comulgan con nosotros y son nuestros amigos probablemente. Pero ustedes saben muy bien que hay hermanos y hermanas que creen a Dios de una manera que tú y yo no lo hacemos. Y muchas veces nosotros lo que hacemos es que juzgamos su forma de creer, juzgamos sus acciones como irrazonables, como absurdas, como insensatas, como erradas, como ilógicas, cuando realmente está viendo como Dios ve. Y en vez de nosotros humillarnos y poder aceptar que a través de este hermano, de esta hermana, el Señor está tratando de guiarnos, está tratando de enseñarnos, nosotros lo que hacemos es que le pasamos juicio. En este caso no sucedió con Eliseo, pero a menudo en nuestras iglesias sí sucede. Y en vez de esto debemos aprender a ver como Dios ve, cree y anímate. Dios respalda, así como respaldó a Eliseo, a Elías antes de él, a Abraham y a todos los hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios que se atrevieron a creerle a Dios y a ver con los ojos de Dios. Muchos fueron tildados de irresponsables, pero el Señor respaldó sus acciones y respaldó su creencia, su fe. Finalmente, punto número 8, el que cree a Dios ve más allá que los demás. Esto es casi una reiteración y quizás hasta un resumen de todo. El que cree a Dios ve más allá que los demás. Eso fue lo que hizo Eliseo aquí. ¿Qué hizo? Lo llevó el ejército al mismo centro de Samaria. ¿Qué era Samaria? Samaria era la capital del reino de Israel. ¿Dónde estaban estos hombres? Estaban justamente en el centro de donde estaba concentrado el ejército de Israel. Y cuando el Señor le abrió los ojos por palabra de Eliseo, imagínate, ¿dónde estaban ellos? Por eso es que ahí el rey de Israel se sintió con fuerza, se sintió valiente en ese momento, cuando los tenía completamente acorralados. ¿Los voy a matar? No, darles comida. Porque ese es el principio. Sabemos muy bien que Dios, aquellos que son enemigos de Él e insisten en ser enemigos de Él, Él le pasa factura. Pero el Señor nos ha enseñado que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Esto fue una buena lección para estos impíos, tanto el rey de Israel como sus servidores, como para estos sirios, de que Dios es un Dios de misericordia. Dios tiene misericordia. Y si tiene misericordia para con los enemigos de Israel, ¿cómo no la va a tener para contigo? Cree y anímate. Tenemos el ejemplo de este punto, de que el que cree a Dios ve más allá que los demás. En Abraham e Isaac. ¿Cuánto tiempo duró Abraham sin tener el hijo que quería? ¿Cuánto tiempo? Finalmente el Señor le da el hijo. Y él pasó horas, días, años con su hijo Isaac. Y entonces el Señor un día le dice en Génesis capítulo 22, si quieren buscarlo, Génesis 22, el Señor le dice: Abraham, toma ahora tu hijo, tu único. Fíjense el énfasis que Dios hace
con Abraham, tu único, Isaac, y lo dice por nombre, a quien amas. Es como si el Señor le estuviera estrujando esto a Abraham. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto. Holocausto era una ofrenda que se quemaba absolutamente todo lo que se ofrecía. De ahí no se sacaba nada, todo era quemado. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Wow. ¿Y qué hizo Abraham? Versículo 3, Génesis 22. Se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto. Él fue preparado para obedecer a Dios. Cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No negoció con Dios como hizo Lot. No, él fue. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno. Ustedes quédense aquí. Isaac y yo tenemos un asunto que hacer allí con Dios. Y dice: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. A mí me encanta lo que dice después. Y adoraremos. Y después dice, y volveremos a vosotros. Todo en plural. ¿Por qué? Porque Abraham estaba viendo más allá de lo que los demás mortales como nosotros vemos. Y fue exactamente lo que sucedió. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Tenemos que leer ese pasaje para que podamos ver exactamente cómo Abraham vio. Hebreos capítulo 11. Dice, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Pero un momentito, ¿él no llegó a ofrecerlo? Sí, él ofreció a Isaac, él ató a Isaac, él colocó a Isaac sobre el altar y él levantó el cuchillo para sacrificarlo. En su corazón él lo sacrificó, él lo ofreció. Fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, que para cualquiera de nosotros hubiese sido la muerte de un sueño. Hubiese sido cerrar los ojos para no ver más nunca. Cuando Abraham estaba viendo como Dios ve. Y dice, 18. Y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, versículo 19, pensando, sus ojos espirituales estaban abiertos, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué hizo Abraham? Abraham forzó sus ojos para ver como Dios ve. Abraham forzó sus pensamientos hacia el carácter glorioso de su Dios, a quien él creía, no en quien él creía, sino a quien él creía. Y si Dios le había dicho, en Isaac te será tú tendrás descendencia en Isaac, aún ofreciéndole, él dice, Dios lo puede levantar de los muertos. Por lo tanto, le dijo a sus criados, quédense aquí, nosotros vamos a adorar a Dios y volveremos los dos. Si regresamos a Génesis 22, vamos a ver el primer versículo. Aconteció después de esas cosas que probó Dios
a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Probó Dios a Abraham. Pero ¿qué hizo Abraham? El que cree a Dios ve más allá de lo que los demás ven. Por lo tanto, aprendamos a ver como Él ve. Creamos, hermanos, y animémonos. Estas circunstancias son temporales. Y debemos nosotros salir ahora de aquí con un corazón mucho más lleno de nuestro Señor, mucho más intenso e intencional en adoración a Él que antes. Muchos han dado ese testimonio. El Señor está trabajando con nosotros. Damos gracias al Señor por el testimonio de muchos hermanos y hermanas. Sigamos creciendo. Cree y anímate. El Señor tenga misericordia de todos nosotros y experimentemos su gracia en este tiempo. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de poder evaluar este pasaje y recibir este mensaje de ti. Ayúdame a mí, Señor, aun cuando yo leo y examino este mensaje y este pasaje, yo mismo ser afectado por él y ser transformado por él. Ayúdanos, oh Padre. Quizás alguien que nos está viendo todavía no ha reconocido y aceptado al Señor Jesucristo como verdadero Dios y Salvador de su alma, aunque cree en Cristo, todavía no le ha recibido como Señor y Salvador de su alma. Pedimos, oh Dios, que tú le muevas en este momento para que crea realmente, para que tú le des una visión más completa de lo que es creerte a ti, Señor. Quiero pedirte, Señor, por todos aquellos hijos tuyos que están en pruebas, que tú estás probando. Quiero pedirte, Señor, que nos enseñes a todos a ver como tú ves. No quedarnos con los ojos puestos en estas circunstancias, sino mirarte a ti, aquel que tiene absoluto control de todo esto y que tú tienes un plan y que hay cosas que van a suceder que todavía no podemos ver, pero que debemos creer. Pedimos esto, Señor, para gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a cantar un himno más, vamos a adorar a nuestro Dios mientras meditamos en su palabra. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó. En aquella cruz y cargó mi maldad sobre su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús como a su Hijo Él me recibió? Y su nombre llevo hoy
hermanos, terminamos este tiempo de adoración a nuestro Dios como iglesia y el Señor quiera derramar toda su gracia sobre nosotros para que realmente aprendamos a ver como Él ve. Sea nuestro Señor Jesús exaltado, glorificado, magnificado en nuestras vidas, para vida o para muerte, como decía el apóstol Pablo en Filipenses 1. Dios les siga bendiciendo a todos.